Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Números 17, versículo 8. Y he aquí que la vara de Aarón había reverdecido. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM. AM 4 de la mañana de lunes a viernes y PM a las 10 en punto de la noche, de igual manera de lunes a viernes aquí por Colmundo, la radio que te acerca. Y los días sábados y domingos estamos con ustedes en el horario de las 5 en punto de la mañana, sábado y domingo. Bueno, estamos saludando con mucho cariño desde la hermosa tierra del Valle del Cauca y una ciudad, una población muy querida, muy linda, que es la ciudad de Palmira, la Villa de las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí a los 1000 metros sobre el nivel del mar, en el gran valle del río Cauca. Transmitimos para ustedes con todo el cariño, con todo el corazón, sus amigos, servidores, misioneros de la ICT, la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, quien les habla, Juan Carlos Gaviria, y mi esposa Yolanda Salazar, aquí para acompañarles en estos 55 minutos que podemos compartir con ustedes todo lo que viene del corazón de Dios, de su manual de vida y de todo lo que Él también pues va haciendo a través de su obra en cada una de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestros pueblos. Bueno, les invito para que sigan allí conectados por las emisoras, o usted que está por internet, por YouTube y por Facebook, para que nos envíe sus comentarios y nos dé allí un like, un me gusta del programa. Nos ayuda muchísimo. Y por supuesto también nos pueden escribir a nuestro chat WhatsApp 311-364-5093. Ese es nuestro chat personal del WhatsApp de nuestro programa AM/PM. 311-364-5093. A propósito, muy agradecido con todos los que nos han escrito. Cada vez llega más y más la sintonía de todos ustedes desde muchos lugares de Colombia, como también desde otros rincones del mundo. Voy a dar un saludito muy especial aquí a mis oyentes. William Quitián saluda de Ibagué. Carmelida Arenas, cordial saludo de Carmelida, que nos sintoniza desde Cali, la capital de la alegría. Sí, señores. También nos saluda una persona muy especial que nos está escuchando, Orfaneli Fernández. Nos está escuchando desde los Estados Unidos, exactamente desde Nueva York. Muchas gracias, Orfaneli, por tu sintonía, Orfaneli Fernández. Bueno, más oyentes que sintonizan el programa y que reportan sintonía. Maritza Rodríguez. Bueno, Maritza también reporta sintonía desde Bogotá, la capital de Colombia. Seguimos saludando a Claudia Patricia en la capital musical de Colombia, en Ibagué. Lorena Ortiz nos escribe fielmente desde Montreal, en Canadá. Muy bien, allá está con sus hijitos, con su familia, en esa hermosa tierra de Canadá. Gracias, saludando a Melissa Andrea Ávila en Palmira, Valle del Cauca.
Y vamos cerrando saluditos con Floralba Cardona, también desde Palmira, envía su reporte de sintonía, como también tenemos la sintonía permanente de Yasmín Osorio. Yasmín nos saluda desde Barrancabermeja, allí en el departamento de Santander. Muchísimas gracias, Yasmín, por estar aquí con nosotros en AMPM. Muchos los oyentes que reportan sintonía y que alegran nuestro corazón. Olguita Salazar, vereda Alto Bonito entre Neira y Manizales. Olguita, un abrazo con todo cariño. Y cerramos con Blanquita Posada en Buga y Luz Marina Jiménez, que me escribe desde La Dorada Caldas, donde me dice que hay muchas personas escuchando AMPM. Gracias, Luz Marina, y a todos aquellos que están allí en La Dorada Caldas escuchando Colmundo, la radio que te acerca, y AMPM. Bueno, por aquí hay otro último saludito para Denis Fernández en la hermosa ciudad de Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. AMPM saludando a nuestros fieles oyentes que reportan sintonía, que se comunican con nosotros al 311-364-5093. Nos vamos para nuestra primera sección del programa. Hoy ya llegó Nutrientes para el Alma. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Nutrientes para el alma. Bueno, aquí hay un nutriente bien especial y tiene que ver con lo que está escrito en el libro de Números, capítulo 17, en el versículo 8. Sí, señores. Aquí estamos hablando de la vara de Aarón, la cual reverdeció después de haber estado seca. Sí, señores, hay tiempo para reverdecer, hay oportunidad para renovarnos, hay una nueva oportunidad, hay nuevo tiempo para seguir adelante, para recuperar lo que se había perdido. Claro que sí, estamos en el tiempo del renuevo, estamos en el tiempo especial de poder empezar una vez más nuestros planes, nuestras metas, nuestros sueños. Hay tiempo aún de experimentar el cambio tan necesario en nuestras vidas. Hay tiempo para restaurar, para reformar, como también para restablecer en el día a día, recuperar lo perdido, avivar lo que se ha enfriado, eso que se ha vuelto una tristeza, un dolor, avivarlo, volver a tener vida, volver a soñar, a tener metas y visiones de Dios. Bueno, es el tiempo también de reiterar, de republicar, de dejarlo todo como nuevo, y tiempo también de innovar. Esto es lo que se llama el renuevo. Y por eso, aquí la experiencia de Números, capítulo 17:8, es tan importante hoy recordarla. Es maravilloso que meditemos en ello. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Bueno, ya había sido establecido por Dios de que Moisés pues llevara una vara por cada tribu de Israel allí al tabernáculo del testimonio, al lugar donde se buscaba a Dios, en el tabernáculo que había sido diseñado desde el corazón de Dios, y que Moisés y su pueblo pues lo construyeron allí. Cuando salieron de Egipto, lo construyeron en medio del desierto. Era un tabernáculo portátil que se podía mover mientras avanzaban por el desierto, iban aproximándose a la tierra prometida. Pues entonces ellos allí buscaban a Dios con todo su corazón. Allí le alababan, le adoraban, le hacían fiestas, celebración, le invocaban, le pedían al Señor que los ayudara a poder superar ese desierto tan largo, tan extenso, tan caluroso. Y así fue como
Hubo un momento en ese camino del desierto que el pueblo se le reveló a Moisés y a él y a su hermano Aarón. Y por eso hubo necesidad de colocar allí esas varas de almendro que estaban secas, y la meta era que aquella que reverdeciera, esa era aquella vara que iba a reverdecer, solo una iba a reverdecer, era en la que la presencia de Dios estaba, era aquella en la que la autoridad, la unción y el respaldo de Dios estaba en esa vara, porque todos estaban protestando, ¿cierto?, acerca del liderazgo de Moisés y de su hermano Aarón. Y ahí vemos entonces cómo, dice aquí el texto bíblico, Moisés, luego que llevó esas varas, regresa al tabernáculo, y he aquí que encontró la vara de Aarón, que era de la casa de Leví, de la tribu de Leví. La vara de la tribu de Leví, que era la vara de Aarón, pues esta fue la única vara seca que reverdeció, y que aparte de que reverdeció, es decir, echó hojitas, echó un retoñito, echó rebrotes, reverdeció, se renovó, pues también echó flores, arrojó renuevos y produjo almendras, el fruto de la almendra que simboliza la dulzura. La dulzura de Dios entonces estaba en aquel que había sido renovado, que había reverdecido, y era la vara de Aarón, la tribu de Leví, de la cual muchos estaban protestando y cuestionando. Las demás varas quedaron secas, y ahí fue la respuesta de Dios. Cuando Dios está en nuestras vidas, cuando la bendición de Dios está con nosotros, cuando Él nos ha escogido para sus planes, pues Él se encargará de defendernos y de hacer de que nuestras vidas florezcan, de que nuestras vidas pasen de lo seco a lo verde, de que nuestras vidas puedan cumplir el propósito de Dios. El respaldo de Dios se manifiesta cuando en todo lo que uno emprende y hace para agradar a Dios, pues reverdece, florece y da fruto. Muestra de que Dios está con nosotros. Cuando usted y yo comenzamos a planear, ¿cierto?, a tener metas, a tener objetivos, ¿cierto?, vamos escribiendo en su cuadernito, ahí en su agenda, lo que quiere en este mes, lo que quiere para el resto del año, su meta para el año entrante, sus metas personales, familiares, empresariales, en fin. Usted va viendo que lo que colocó delante de Dios se va cumpliendo en su vida. Las cosas se van dando, los planes se van cumpliendo, las metas se van alcanzando, la prosperidad va llegando a nuestras vidas, recordando que la prosperidad es el cumplimiento de las metas, o mejor, el cumplimiento de los propósitos de Dios o de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y si son buenos propósitos, como por supuesto usted y yo lo tenemos, pues tengamos la seguridad de que Dios tiene el respaldo para nuestras vidas. Si nosotros estamos en su camino, si nosotros estamos en su presencia, en su tabernáculo, pues seguro que Dios nos va a respaldar. Todos aquellos que se rebelaron quedaron secos, porque todo aquel que busca el mal de otros va a quedar en seco. No va a florecer, no va a reverdecer. La mejor actitud para nosotros entonces es permanecer en la presencia de Dios en su tabernáculo, es permanecer buscándole con todo el corazón, en la manera como usted y yo podemos buscar al Señor, cómo podemos creer en Él, cómo podemos convertirnos en sus hijos y en sus discípulos y dejar que Él haga su obra en nosotros, dejar que Él vaya tratando nuestro corazón, vaya corrigiendo nuestros caminos y nosotros podamos permanecer. Si nosotros permanecemos en su camino, tarde que temprano
vamos a reverdecer como aquella vara de Aarón. La vara de Aarón, mis queridos oyentes de AMPM, es el cumplimiento de cómo con la presencia de Dios en un árbol, una vara que ha sido cortada y está seca, bueno, está ya prácticamente secada, muy seca, ha arrojado renuevos. El accionar desde adentro y que llena la vara, pues es la presencia de Dios, lo que no puede faltar, lo que hemos hablado en todos los programas anteriores, esa fuente de agua que no puede faltar en nosotros es la presencia de Dios, que Él tiene las fuentes de agua viva para que podamos arrojar renuevos. El accionar desde adentro y que llena la vara es la presencia de Dios. Él es el que hace el milagro de la resurrección que se dio en Cristo y que también se hace en nuestras vidas, de pasar de muerte a vida, de pasar de lo que era sequedad o muerte, como pasaba en aquella vara, y que se convierta en vida o se convierta en reverdecer, florecer y echar renuevos y producir almendras. Eso es pasar de la muerte a la resurrección. Es el milagro de la resurrección que se dio en el Señor Jesucristo y que también hoy se puede dar en nosotros, en aquello que se había secado, en aquellos sueños que se habían secado. Volverán a rebrotar, volverán a tener vida nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros propósitos que van de acuerdo al propósito de Dios. Así es entonces como el Señor también lo hará con usted, mi querido oyente. Así es como vamos a reverdecer. Bueno, la vara percibió el agua de vida eterna en Cristo. Y esto fue lo que la hizo reverdecer aún sin tener raíz, sin estar pegada a la tierra, porque la raíz era Cristo. El agua era Él y la rica savia de su espíritu que llenó la vara y que le permitió reverdecer, echar flores y arrojar renuevos. Un verdadero milagro. La vara de Aarón reverdeció, y claro que sí, el agua que la hizo reverdecer, el agua que le dio vida, pues hoy una vez más lo recordamos, es el agua de la vida, que es el agua de Cristo. Él es el agua, Él es aquella raíz, Él es aquella rica savia, Él es aquella sustancia que genera la vida, la sustancia que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ese aceite precioso que como aquella agua que toca nuestra vida, pues produce un cambio, produce un milagro en nosotros. No nos podemos quedar detenidos en que estamos secos, en que estamos estancados, en que ya no podemos, en que vamos a tirar la toalla. No, vamos a continuar perseverando en el estar en la presencia de Dios, en buscarlo con todo nuestro corazón, como está escrito en Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí que yo te responderé. ¿Sí? Y Él va a dar las respuestas. Él va a dar ese fruto que necesitamos. Como también nos dice su palabra, que si le buscamos a Él, vamos a vivir. Buscadme y viviréis, nos dice el Señor. Le clamamos a Él, lo buscamos a Él con todo el corazón y esperamos en Él su respuesta. Esas varas, y específicamente esa vara de Aarón, esperó un buen tiempo allí en el tabernáculo, allí en la presencia de Dios. Y el tiempo que se tenga que esperar, el tiempo que debamos permanecer en la presencia de Dios, hará el milagro. Lo importante es perseverar, es esperar y es estar en su presencia.
la presencia de Dios hará el milagro de que usted y yo podamos reverdecer, no una vez, todos los días de la vida vamos a experimentar el reverdecer y el volver a dar frutos diarios en lo que podemos emprender, en lo que podemos hacer y en lo que podemos anhelar. Así está escrito en la palabra de vida, en el manual de la vida. Así es. He aquí, Números 17:8 nos dice: he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Esas almendras que son dulzura, que su vida y que mi vida produzcan dulzura, produzcan alegría, produzcan bienestar y paz en derredor nuestro, en medio de muchas personas que están allí en la casa, que están en el barrio, en el trabajo, muchas personas que nos pueden acompañar, que nos pueden escuchar, que podamos hablarles de tal manera que para ellos también llegue la vida y la dulzura del Señor. Les invito en estos momentos, mis queridos oyentes de AMPM, aquí en Nutrientes para el Alma, para que dediquemos unos minutos a la oración. Hablar con Dios es también parte del reverdecer. En la medida que dedicamos tiempos a orar, allí Dios actúa y echa afuera toda sequedad y coloca la vida que necesitamos. Padre, aquí estamos, necesitados de ti, necesitados de tu toque maravilloso, de que tú, Señor, nos ayudes a permanecer contigo, a permanecer en tu presencia, a buscarte con todo nuestro corazón, en oración, en ruego, en clamor, a buscar tu presencia, como tú nos dices: buscadme y viviréis. Queremos buscarte para vivir, Padre Dios. Queremos llenarnos de tu esencia, de tu sustancia, de tu unción, de tu Santo Espíritu. Queremos llenarnos del Espíritu de Cristo para tener la experiencia de renovarnos, de reverdecer todos los días, papá, y de dar testimonio de que tú estás con nosotros, que somos esa vara de Aarón, elegida, escogida por ti para florecer en medio de los pueblos, en medio de otras varas que han permanecido secas. Nuestra vara va a florecer, Señor. Nuestra vara va a ser fructífera. Nuestra vida, que es esa varita, Señor, dará testimonio de que tu respaldo está con nosotros, de que tú nunca nos vas a abandonar, Señor, de que siempre vas a generar frutos en lo que hacemos todos los días de nuestra vida. Tu respaldo está con nosotros, Padre. Por eso te damos muchas gracias y te pedimos con todo el corazón que no nos alejemos de ti, que no apartemos de ti nuestro rostro, Señor, que no dejemos de buscarte como debe ser, de una manera sincera, humilde y voluntaria, y que esperemos ese milagro, Padre, de reverdecer, de echar flores y dar esos frutos de almendras, de ser ese fruto dulce que tú quieres que nosotros seamos, con la dulzura de Cristo, Padre, porque Él es la raíz, Él es el agua y Él es la dulzura que yo necesito. Papá Dios, obra en este momento los milagros que se necesitan en cada uno de tus hijos. Permíteles resucitar en este momento como aquellas varas. Permíteles tener la experiencia, Señor, que también se tuvo allí en aquella cruz. Aquí en esa entrega preciosa donde Cristo murió, pero que luego resucitó para darnos la vida. Que todos nosotros, Señor, cumplamos tus propósitos y que nuestra vida cumpla tu propósito, y es el reverdecer para tu gloria. Padre, oramos a ti en acción de gracias, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo.
Amén. Bueno, qué rico estar aquí con ustedes en Nutrientes para el Alma, allí en el Manual de Vida y allí en la presencia de Dios a través de la oración. Hablar con Dios es orar y orar es hablar con Dios y no lo podemos dejar de hacer todos los días. En cualquier momento que lo hagamos nos va a llenar de su rico alimento, de su rica obra que se llama reverdecer. Mis queridos oyentes, vamos a nuestra pausa del programa. Vamos a tomarnos un vasito de agua bien rico, una tacita de café y nos preparamos para nuestra siguiente sección. Ya está aquí con nosotros Yolanda Salazar en Manejando tu Vida, aquí en AM/PM. Colmundo es la radio que te acerca. En AM/PM, Manejando tu Vida. Y en Manejando tu Vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, qué maravilloso es para cada uno de nosotros recordar, sí señores, recordar la necesidad que todos tenemos de una visión en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y saben por qué, queridos oyentes? Porque quizás en este punto de nuestra vida, ustedes y yo podríamos tener muchos interrogantes respecto a lo que hemos vivido hasta el día de hoy e incluso respecto a lo que hemos hablado sobre cada una de nuestras vidas. A veces, queridos oyentes, vemos que damos lo mejor de nosotros y a veces pareciera que no sirve de mucho o quizás pensamos no sirve para nada. ¿Cuántas veces hacemos todo lo que se nos ha instruido y aún así no es suficiente y tratamos de hecho de poner en práctica lo que hemos aprendido, pero no sabemos cómo empezar y si lo intentamos muchas veces nos decepcionamos porque no vemos ningún resultado o al menos un resultado inmediato? Finalmente, queridos oyentes, ¿cuántas veces ustedes y yo nos desmotivamos tanto que quizás terminamos preguntándonos cuál es el propósito real de Dios en mi vida y qué será lo que pasa en mí o quizás pasa en los otros? Entonces, queridos oyentes, es el momento de detenernos en el camino para hacernos preguntas como estas, sí, esas que incluso nos podemos hacer, bueno, no todo está mal, incluso es necesario para cada uno de nosotros pues no parar y por supuesto no mirar atrás, sino el poder renovar nuestra visión y poder encaminar nuestras fuerzas al objetivo inicial. Por eso quiero que veamos, queridos oyentes de AM/PM, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, una historia interesante que nos relata el Manual de Vida acerca de la vida de Pedro en Mateo capítulo 26 a partir del versículo 33 al versículo 25. Y sí, la vida de Pedro, queridos oyentes, tiene grandes enseñanzas para ustedes y para mí. Bueno, aquí estoy buscando rápidamente y dice Mateo 26 del 33 al 35. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Queridos oyentes, seguramente podemos ver aquí a Pedro, sí, al igual que en Mateo capítulo 26, a partir del versículo 69 al versículo 75. Y en la primera de Mateo vemos a Pedro hablando con Jesús, diciéndole efectivamente que Él siempre va a estar con él. Sin embargo, en Mateo 26 Jesús le dice que antes de que el gallo cante, 3 veces Él lo habrá negado. Y en precisamente Mateo 26 del 69 al 75
dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Queridos oyentes, aquí vemos precisamente en esta gran historia que nos relata el manual de vida acerca de Pedro. En Mateo 26, del 33 al 35, pues el Señor le advierte a Pedro lo que tiene que hacer y lo que le va a suceder y acontecer. Sin embargo, Pedro está completamente convencido de que Él va a estar con él hasta la muerte. Pero entre el versículo 33 a Mateo 26, a partir del versículo 69, pues hay un gran trecho, queridos oyentes. En Mateo 26, 33, Pedro está dispuesto a morir. Sin embargo, a partir del versículo 69, Pedro lo va a negar 3 veces. En la primera dijo que no, en la segunda juró no conocerlo, y en la tercera, que es la más tremenda, queridos oyentes, Pedro termina maldiciendo conocer a Jesús, y ahí el gallo canta, canta cuando Pedro ya lo había negado 3 veces. Entonces vemos a Pedro, sí, después de haber negado a Jesús, pues recordemos que Jesús era su maestro. La palabra de Dios dice que Pedro volvió al camino del que Jesús ya le había sacado. Pedro volvió a ser pescador. Ya no era el pescador de hombres, sino que ahora él era el pescador. Sí, queridos oyentes, ya no era el pescador de hombres, era el pescador de peces que traía a un pez vivo a la muerte, y se había convertido en pescador de hombres, de traer un hombre de la muerte a la vida. Pero este retroceso en la vida de Pedro no fue nada fácil, por supuesto que no, porque para Pedro seguir sus pasos, luego de haberle fallado de esa forma a Jesús, pues recordemos que Jesús era su maestro y el que le había dado literalmente su vida, y le había dado a Pedro, a través de su vida, le había dado ya un propósito para vivir. Seguramente, queridos oyentes, hubo motivos válidos para que Pedro tuviera tanto miedo, para que Pedro, luego de haber dicho a Jesús que haría todo por él, inclusive hasta morir, pues terminó haciendo todo lo contrario. Entonces empezó en Pedro, sí señores, pues vamos a empezar hablando, pues empezó en Pedro la culpa. ¿Y por qué empezó la culpa en Pedro? Por haberle fallado a su maestro. Y cuando la culpa apareció en el corazón de Pedro, inmediatamente la culpa hace que él desfallezca en su llamado. Queridos oyentes, ¿cuántas veces la culpa nos ha hecho desfallecer a ustedes y a mí de nuestro llamado, de nuestro propósito, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Y quizás similar a lo que cada uno de nosotros podemos estar viviendo hoy, Pedro olvidó. ¿Y qué fue lo que Pedro olvidó? Pedro olvidó cuál era la visión, y esto hizo que Pedro volviera a ser pescador, que volviera a la profesión
o a su profesión pasada. Queridos oyentes, la visión que Dios nos da no es solo la de ser profesionales exitosos o de ser los mejores estudiantes de la universidad o de ser el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo, el mejor padre, la mejor madre, porque estos son objetivos que podemos ustedes y yo encontrar en el camino y por supuesto también hacen parte de lo que Dios anhela para nosotros. Sin embargo, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida con Yolanda Salazar, pues la visión de Dios trasciende y trasciende mucho más allá de lo terrenal. ¿Saben por qué? Porque la visión de Dios nos aleja del miedo, la visión de Dios nos aleja de la desesperanza y la visión de Dios nos aleja de la preocupación por un futuro incierto. Y sobre todo, la visión de Dios nos da fuerza, queridos oyentes, y nos da confianza en Él, ¿sí? Y con Él nosotros podemos decir, no estamos perdidos. Hay un propósito para cada uno de nosotros. Y hoy puede que ustedes y yo nos sintamos tan perdidos como Pedro cuando el gallo cantó y había negado a Jesús, había jurado no conocerlo y maldijo no conocer a Jesús. Es que la negación de Pedro no fue una negación cualquiera, no fue una negación simple, no fue una negación de no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, sino que fue una negación que fue escalando a niveles, podríamos decir, aterradores. La primera dijo no lo conozco. La segunda juró, podemos decir que juró en vano, juró mintiendo. Y la tercera, llegar a maldecir haber conocido a su maestro, queridos oyentes. Entonces vemos aquí algo tremendo. Y quizás como Pedro, hoy puede que nos sintamos tan perdidos como él. Por eso preguntémonos, queridos oyentes, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? Y la respuesta a esta pregunta se resume en el más grande llamado que Dios pues nos haya hecho a cada uno de nosotros, y es ser tan impactados por su sobrenatural amor que ustedes y yo queramos llevarlo hasta lo último de la tierra. Podemos decir entonces, no es que Pedro no conociera a Jesús y su amor. Sí, por supuesto, sin lugar a dudas, Pedro conocía ese amor. Él definitivamente lo conocía y lo hacía. Pero más allá de conocerlo, pues nos es necesario ser impactados por su amor, sí, una y otra vez, como era necesario para la vida de Pedro. Es así, queridos oyentes, como luego de la resurrección en Juan capítulo 21, a partir del versículo 15 al versículo 19, podemos ver en el manual de vida cómo ese amor, ese impacto del sobrenatural amor de Dios, pues se hace una vez más tangible frente a los ojos de Pedro. Y en Juan capítulo 21, a partir del versículo 15 hasta el versículo 19, nos enseña el manual de vida. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías,
mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender en qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Queridos oyentes, qué maravilloso es ver cómo el Señor Jesús, después de la resurrección, se le acerca a Pedro. Y podemos ver que Jesús se acerca a Pedro para llamarlo una vez más. Sí, Jesús no llamó a Pedro, ni se le acercó para atacarlo, ni para reprocharlo, menos para condenarlo, y tampoco para destruirlo. Jesús se acercó a Pedro para llamarlo una vez más, y con este acto, el acto de Jesús, después de lo que pasó, pues nos queda claro a ustedes y a mí que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es sin importar lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Este es el verdadero propósito, que seamos impresionados por su amor y entonces nuestra vida cobre sentido en Él. Jesús, queridos oyentes, se acercó con unas palabras contundentes y le dijo a Pedro, ¿me amas? Siempre le preguntó, fueron las 3 preguntas, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Porque el amor, queridos oyentes, de AMPM, el amor puede ser complejo y claro, mucho más complejo cuando es desde nuestra humanidad. ¿Y saben por qué? Porque podemos de hecho experimentarlo y expresar, aún como muchos lo hacen, como algo difícil. De hecho, muchos dicen que amar es de los momentos más difíciles de la vida, pero cuando lo hablamos desde nuestra humanidad, porque cuando lo vemos a la luz del Señor y ustedes y yo hemos sido impactados por Él, pues ¿cómo podemos ustedes y yo ser recíprocos a su amor? Pues atendiendo al llamado, permaneciendo en el camino. Sí, preguntémonos si realmente estamos en camino hacia la excelencia, en camino hacia el amor y no en camino en retroceso. Nosotros en nuestra humanidad tendemos a retroceder y no avanzar. De hecho, nos escudamos en los años que tenemos para retroceder en nuestro comportamiento. Nos escudamos en que quizás somos grandes y entonces ya dejamos de ser tiernos y amorosos para convertirnos en hombres y mujeres duros, en hombres y mujeres conflictivos, en hombres y mujeres difíciles, sí, de manejar y difíciles, claro, de vivir con ellos. Entonces, asegurémonos de que estamos en camino, sí, del amor, pero del impacto del sobrenatural amor de Dios en nuestra vida, que produce paz, que produce alivio, que produce sosiego y aún, queridos oyentes, nos libra de vivir en el pasado, en los recuerdos del ayer, sino que nos vamos a aferrar al único amor que definitivamente nos puede sacar adelante y es el amor de Dios. Entonces podemos ver con claridad que Jesús, al ver la necesidad que había en el corazón de Pedro, es Jesús el que se acerca a Pedro. No fue Pedro el que se acercó a Jesús para pedirle perdón. De hecho, el manual de vida nos enseña, queridos oyentes, que cuando Pedro lo vio, se tiró al mar porque estaba semidesnudo, se había quitado la camisa. Y dice la palabra de Dios que se tiró al mar apenas vio a Jesús. No corrió a él, sino que se tiró al mar. Y muchos creían que seguramente era un espanto. ¿Quién era? No lo podían identificar hasta que llegaron a la orilla y Jesús tenía pez preparado para ellos, queridos oyentes. Entonces, Dios anhela acercarse todos los días de nuestra vida a ustedes y a mí. La pregunta es si ustedes y yo estamos dispuestos a que Él se acerque y sobre todo, queridos oyentes, a escuchar su voz. Y eso fue lo que sucedió en Mateo 28, del versículo 18 al versículo 20, cuando nos dice, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en el universo. Ustedes, dijo Jesús a sus discípulos,
vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Sí, queridos oyentes de AM/PM, es posible llevar a cabo, sí, este llamado, entendiendo que a veces no se trata de masas inmensas, sino de almas, uno a uno. Por ejemplo, hay personas que quizás hoy abren su corazón a nosotros, a los cuales podemos contarles esa verdad que ya conocemos, ¿sí? Y queridos oyentes, no hay nada más especial, sí, que aquella frase que Jesús usó con Pedro: ¿me amas? Y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y sí, a lo cual sabemos que Pedro respondió: sí, Señor. ¿Y qué le dijo? Tú sabes que te amo. Jesús le volvió a preguntar: ¿me amas? Y Pedro, ¿qué volvió a responder? Tú sabes que te amo. Y en la tercera vez: ¿me amas? Y Pedro, dice el manual de vida, se entristeció. Y se entristeció de que le volviese a preguntar si le amaba. Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces, queridos oyentes, pensemos por un momento en esas ocasiones en las que vemos que alguien llora y necesita quien le consuele, o una persona que no cree ni tiene esperanzas, pero necesita quien ore por ella. Seguramente nos ha pasado, queridos oyentes, que cuando nos encontramos en estos escenarios pensamos que nuestras situaciones personales no son tan difíciles y tan terribles como lo que está viviendo el que está a mi lado. De hecho, queridos oyentes, sabemos que lo que estamos pasando hoy, hay gente que está pasando por cosas mucho más graves, más delicadas, más dolorosas. Y aún con lo poco que nosotros podemos estar experimentando, nos sentimos incapaces de poder ayudar a alguien. Imagínense, queridos oyentes, pensemos en aquellos que se sienten peor que nosotros mismos. Entonces, estamos llamados, ustedes y yo, a replicar ese amor, a replicar esa bondad y a replicar: ¿me amas? Sí, te amo. Apacentemos, cuidemos y pastoreemos, es lo que nos dice el Señor. Pero cuando ustedes y yo realmente nos detenemos a mirar nuestro alrededor, no desde la comparación, sino desde la compasión, y lo hacemos no desde la comparación, sino desde el amor, todos, absolutamente todos, los fieles oyentes de AM/PM, todos tenemos la oportunidad de ponernos en el lugar de los demás y también de entender que no somos los únicos que necesitamos a Dios. Y es precisamente en estos momentos en donde se cumple ese llamado de Dios para todos nosotros, donde Dios nos ha puesto en el camino correcto para cuidar de sus ovejas, para cuidar de sus corderos, para cuidar de su rebaño, queridos oyentes. Quizás hoy podemos finalizar con una gran conclusión. Y hoy, ustedes y yo, todos nosotros nos enfrentamos a una sociedad que no ve a Dios como una necesidad, pero todos son conscientes de aquella necesidad que existe en ellos. Y es precisamente ese vacío que no han podido satisfacer. Y es aquí donde entramos todos nosotros a presentar un Dios amoroso que cambia, y que cambia no solamente mi manera de vivir, sino la manera de vivir de todos ellos, y nos dice: no están perdidos, están en el camino correcto. Queridos oyentes, no estamos caminando en círculos, aunque así lo parezca. No es en vano nuestro esfuerzo por conocer el propósito de Dios, aunque a veces lo sintamos así. Lo que vivimos hoy no es sinónimo de fracaso, queridos oyentes, aunque lo parezca,
porque hoy podemos estar convencidos de que pase lo que pase, podemos seguir caminando y hay un propósito mayor, y ese propósito, queridos oyentes, se llama Jesús. Por eso hoy les invito una vez más para que todos nosotros nos unamos y terminemos este tiempo en oración. Y le pidamos a Dios de una manera especial que nos permita estar delante de Él. Y le digamos, amado Dios, te damos muchísimas gracias en este día especial por la oportunidad que nos das de estar delante de ti, Señor, en medio de tu presencia, dispuestos a recibir el impacto de tu sobrenatural amor, ese amor que me mantiene en el camino correcto, ese amor, Señor, que me mantiene con la visión correcta, con el propósito correcto en mi vida. Digámosle gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado a todos nosotros de poder encontrarnos cara a cara contigo, de poder abrir nuestro corazón delante de ti y hoy experimentar el amor que sana, el amor que libera, el amor que restaura, el amor que nos hace hombres y mujeres nuevos, ¿sí? Quizás no somos hombres perfectos, digámoselo a Él, y lo sabemos, pero sí estamos convencidos que somos los hombres y las mujeres necesitados de Él, necesitados de su amor, necesitados de su ayuda, aún necesitados de su protección, como Él mismo le decía a Pedro. Sí, Jesús todo lo sabe, Dios todo lo sabe, y Pedro se lo decía a Jesús, tú todo lo sabes. Entonces digámosle nosotros a Él, tú todo lo sabes, Señor. Conoces mis culpas, también conoces mis miedos. Tú todo lo sabes. Tú sabes aquellas cosas, situaciones, sentimientos, pensamientos que me hacen desfallecer. Tú sabes cuáles son esos momentos en los que quiero tirarme, Señor, al mar, huyendo aún de tu presencia. Tú todo lo sabes. Tú sabes cuando me siento inadecuado, cuando me siento incapaz, cuando me siento inseguro, cuando me siento inhabilitado, aún invalidado, Señor, por otros. Tú lo sabes. Y como tú todo lo sabes, Señor, me acerco a ti. Me acerco, digámosle a Él, para que me enseñes a amarte. Porque cuando aprendo a amarte, Señor, y a experimentar tu amor, entonces ya no habrán más culpas, ya no habrá más invalidación en mi vida, ya no habrá más rechazo, sino que aún aprenderé que en mis fracasos, Señor, tú estás ahí para ayudarme. Tú estás ahí, como lo hiciste con Pedro, en su fracaso. Cuando Pedro escuchó cantar el gallo, dices en tu palabra que Pedro lloró amargamente, y lloró porque vio la mirada de aquel que con amor eterno lo había amado y él lo había negado. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos llorado amargamente? Y hemos llorado amargamente no porque un propósito de Dios se cumpla en nosotros, sino porque quizás como Pedro hemos actuado locamente, hemos hecho lo malo delante de Dios. Quizás como Pedro hemos fallado. Pero Jesús no miró a Pedro para culparlo. Jesús miró a Pedro con mirada de amor y mirada de misericordia. Entonces pidámosle a Dios en este día especial que nos permita ver esa mirada de amor y de misericordia. La palabra de Dios nos recuerda que Pedro fue un gran apóstol, y el Pedro necio, torpe, testarudo, aún el Pedro que negó, murió, y nunca más volvimos a ver a ese Pedro, sino que vimos a un Pedro lleno del poder de Dios, a un Pedro que fue a hablar de aquel sobrenatural amor que había impactado su vida y que aún en el peor momento de su vida lo seguía amando y lo siguió ayudando. Que así sean nuestras vidas, que podamos decirle al Señor, nunca más volveré a llorar amargamente. Quizás volverán momentos de llanto, Señor, a nuestra vida, como lo es propio de la vida, pero que el lloro no sea porque yo, Señor, te haya negado, porque yo haya jurado no conocerte o porque yo haya maldecido conocerte,
sino por el contrario, mis días sean tus caminos y yo pueda caminar en pos de ti siempre al encuentro del único amor que me restaura, que me sana y que me salva. Por eso que tu presencia pues continúe con todos nosotros hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos oyentes, nos vemos una vez más en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.